Comandá. Vamos a hablar sobre la novela Comandá. Vamos a ver sus datos históricos. Juan León Mera escribió Comandá en el Ecuador en 1877, cuando se desarrolla alrededor del comienzo del siglo XIX, época en la que el oriente ecuatoriano era poco explorado. Los habitantes nativos del oriente son llamados salvajes a través de la obra, y se puede apreciar claramente la diferencia cultural y social entre los nativos de dichas tierras y colonos. También vamos a ver sobre la publicación y la escritura. Juan Lomer escribió una carta dirigida al director de la Real Academia Española. En esa carta mencionaba que aunque él no era uno de los escritores más famosos, su novela era bastante única, porque toma lugares en la selva de la Amazonía, donde los nativos tienen diferentes costumbres que a los que moran en Norteamérica. También vamos a hablar sobre el resumen. El resumen empieza desde que un hacendado pierde a su familia en un incendio en 1790 y solo pudo salvar a su hija, a su hijo, en el incendio. Pero después que creció su hijo, un día vio a una chica muy hermosa y de físico también. Era ágil, ojos claros y también era rubia y de cabello largo. Y él se preguntó quién era esa chica. Su nombre es Comandá. Comandá era hija del jefe octogenario de Cabeza de Nieve. Comandá tenía dos hermanos, que eran muy distintos a Comandá. Odiaban a los blancos, pero lo bueno de los hermanos era que amaba con todo su corazón a Comandá. Comandá era experta en remos y en competencia, y les ganaba en destreza y velocidad a los demás. Después de eso, Comandá y Carlos se enamoraron y tuvieron un amor demasiado fuerte. Pero todos los años las tribus del oriente solían festejar a la orilla del lago Chimano y se elegía a la más bella de cada tribu. Y Comandá era una de las vírgenes que estaba elegida para representar a los záparos. Entonces el premio era que se iba a quedar con el jefe Yaguarmaquí, que era un viejo enfermo que quería quedarse con Comandá. Entonces él hizo que ganara Comandá a propósito para casarse con Comandá y estar con Comandá. Después de eso, Comandá quedó ahí donde el viejo y se enfermó. Después de un poco tiempo murió. Cuando Comandá huyó, fue a buscar a Carlos en canoa, pero al llegar al otro lado del río se dio cuenta que Carlos no estaba. Después de eso, cuando se pudo encontrar con Carlos, intercambiaron llantos, promesas y también amor y entre otras cosas. Pero antes de morir, Comandá entregó a Carlos una bolsita de piel de ardilla. Qué sorpresa al verla, en ella se encontraba un retrato de la madre de Comandá, que era la esposa de Domingo Orozco y madre de Carlos. Al saber Carlos de esa noticia, trataron de hacer algo positivo, pero ya era tarde. La noticia le dio cuando Comandá había muerto. Pero había alguien que podía confirmar eso, que era la mamá de Comandá. Y también se pudo ver que cuando Carlos murió fue enterrado con Comandá y el padre viajó a Quito donde siguió su sacerdotaje y siempre recordó a Carlos y a Comandá. Ahora vamos a hablar sobre los personajes de esta novela. Comandá. Comandá era una joven indígena enamorada de Carlos y hermana también de Carlos. Ahora vamos a ver quién fue Carlos Orozco. Carlos Orozco era un joven hacendado que se enamoró de Comandá. A su vez también era hermano de Comandá. Domingo Orozco era el padre de Carlos y de Comandá. Pona era la madre sustituta de Comandá. Y Cabeza de Nieve era padre del sustituto de Comandá. Y Yaguarmaquí
era un viejo enfermo que estaba enamorado de Cumandá. Tubón era el mayordomo de la hacienda de Orozco. Ahora vamos a ver otra novela muy importante, pero esta vez la escribió Miguel Riofrío. Se llama La Emancipada. Vamos a ver sobre la biografía. Miguel Riofrío, que es su escritor, era un abogado, educador y poeta. Fue escrito en 1846 y publicada con fascículos a través del diario La Unión en 1863, pero él también ejercía su profesión de abogado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. También fue nombrado diputado en 1852 en Loja. También fue contrincante político del Gabriel García Moreno. Por su posición política fue perseguido y desterrado. Él nació en Loja. La Emancipada habla sobre una mujer que se ha liberado de una o más personas respecto de un poder, una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. En sí la novela trata sobre una obra romántica y costumbrista. En ella se da los tipos de características emotivas y apasionadas. Su personaje se centra en Rosaura, una rebelde con causa que se alza femeninamente viril en el ambiente puritano de su época. Pero el amor entreteje la trama y hace que se haga más interesante. Vamos a hablar más de su resumen. Era 1 de enero de 1841, en la parroquia de Malacatos. Se celebraba la festividad de la circuncisión y Rosaura no asistió porque su padre la había dejado en la casa, donde estaba con un joven recién llegado de la capital. Este joven era Eduardo, que tenía por costumbre pasar sus vacaciones en casa de Rosaura. Después de eso, conocerse, le escribió una carta contándole con detalles de todo lo que sucedió y que la boda había quedado pactada para el 6 de enero. Inmediatamente dice que Eduardo le envió una carta con su criado comunicándole las novedades, ofreciéndole su ayuda y diciéndole que a partir de ese día estaría en constante vigilancia. Pero el padre de Rosaura llega a casa y luego de una fuerte discusión de maltratar a un criado y de amenazar a sus hijas, Rosaura terminó cediendo a los caprichos de su padre, quien le dejó libertad de escoger a sus padrinos. Entonces llegó el día de la boda y Rosaura iba de camino a la iglesia, y un joven amigo de Eduardo se acerca a comunicarle que estaba ahí de parte de él. Pero ella estaba totalmente decidida y con una valentía que se desconcertaba a quienes la conocía de antes. También habla sobre que hubo una importante causa en esa boda, que después de la fiesta la casa estaba sólida, sin vida, lo que indica que algo sucedía. Entonces preparaba para realizarse la autopista de ley, pero sin poder contener sus náuseas y sus emociones, salió del lugar para sentarse fuera, en donde escuchó a unos hombres leer la memoria que Rosaura había tenido en una cofre que guardaba. También cuenta que Eduardo había decidido irla a visitar para hacerle entrar en razón, pero fue tarde, pues Rosaura había decidido quitarse la vida. Y las últimas palabras de su borrador era: he causado mucho daño que no habría conocido sin tus cartas. Después de eso puso: es preciso que el escándalo termine justamente con la vida, antes que tú vengas a quitármela. Y pone al final: adiós, Eduardo. Después de eso podemos ver que don Pedro volvió a culpar la muerte de su hija a las instituciones modernas, y don Anselmo se visitó de gala el día en que se dio la noticia de su viudez. Ahora vamos a ver sobre los personajes. En este vimos 5 personajes principales. Rosaura, que era el hijo de don Pedro, que era una caprichosa de su padre y se tuvo que casarse obligada. Pero Eduardo era el eterno amor de Rosaura, quien luego se convierte en sacerdote.
Don Pedro de Mendoza era el padre de Rosaura. Por ambición y codicia, obliga a Rosaura a casarse. El sacerdote era el prototipo de la corrupción de los valores humanos. Solo se le interesaba estar en el poder sin importar el daño que pudiera causar. También pudimos notar al final a don Anselmo de Aguirre, que era el campesino que era un terrateniente y esposo de don Pedro, en el cual escogieron para Rosaura.